Bien, buenas tardes. Bien, vamos a comenzar. Miren, los exámenes no los he tocado, si soy sincero. Ahí están todavía en la mochila en la cual llevé el viernes, pero sí se lo voy a entregar el viernes, el jueves a los que lleguen a la universidad o el viernes, ¿no? Y cuando ya lo revise lo voy a subir a la plataforma, pero si les soy sincero, no lo he sacado de la mochila. Puse examen de la otra clase el jueves y me puse a revisar eso primero, ¿verdad? Pero no se desesperen por ello. Bien, dándole compartir pantalla ya, me confirman cuando lo logren ver, por favor. Listo, ya sé. Bien, gracias. Miren, lo que vamos a ver en esta unidad se conoce como estimación, ¿no? Como estimación o como inferencia estadística, otro nombre que se le suele dar, pero para ello vamos a necesitar algunos términos adicionales que son los que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Lo primero que vamos a hablar es de algo que vamos a conocer con el nombre de distribución muestral. Con el nombre de distribución muestral. Y para ello vamos a recordar algunos términos que mirábamos previamente de estadística, algunas definiciones. Con lo que comenzamos las clases allá al inicio del periodo. No sé si recordarán que habíamos definido estadística como una colección de información numérica de un evento o región. No sé si recuerdan esa parte. Fue lo primero que vimos allá al inicio del periodo. ¿Lo recuerdan? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Y vimos una segunda definición. Bueno, esta que lo miramos en su momento, pero vimos una segunda definición que básicamente es la que quiero que veamos, que recordemos, ¿verdad? Decíamos que era la rama de las matemáticas que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos. Todo esto primero le llamábamos estadística descriptiva, que básicamente fue lo que vimos allá en el primer examen. La repito, básicamente fue lo que vimos allá en el primer examen. ¿Qué decíamos? Esto de aquí, recoge, organiza, presenta, interpreta datos. Todo esto con una finalidad, con un fin. Básicamente, tomar alguna decisión o conclusión de un estudio sobre el estudio que se está realizando. Obviamente, al hablar de estadística hay un estudio involucrado. Pues esa segunda parte es la que vamos a conocer como estadística inferencial, que repito, básicamente es aquello que nos va a interesar. Aquello, repito, que nos va a interesar. Sacar conclusiones de algo de la población con aquello que se obtuvo previamente en la parte de estadística descriptiva. Se suele utilizar mucho el término inferencial, ¿verdad? Estadística inferencial, y esa parte de inferencia lo que quiere decir es sacar alguna conclusión. Para estas inferencias o conclusiones nos vamos a auxiliar de algo, de la probabilidad, eso que vimos en el segundo examen. Nos vamos a auxiliar de eso que vimos, repito, en el segundo examen, que era la parte de probabilidad. Dos términos que vamos a recordar, vamos a utilizar muchísimo: el de población, que era el conjunto de todos los elementos en los cuales estamos interesados en estudiar algo, alguna característica en común. Sobre la población es que vamos a sacar una conclusión. Sobre la población es que vamos a sacar una conclusión, que repito, se suele utilizar mucho el término de inferencia. Sucede algo, muchas veces esa población puede ser finita o infinita, es decir, sabemos cuántos son con exactitud o no lo sabemos, pero asumimos que es infinita. Imaginémonos algo así, pues si hablamos de la población de una ciudad, pues tenemos una idea de cuántos habitantes pueden haber en la ciudad. Pero si estamos tratando, digamos, lo de los zancudos, hoy ahorita muy en boga con eso lo del dengue, no sabemos cuántos son. Entonces, en ese caso se asumen poblaciones infinitas.
Y al decir infinitas es una cantidad muy, muy, muy grande. Como tenemos escrito por acá, muchas veces es demasiado grande, cuando vamos a asumir que sea infinita, para abarcarla en su totalidad. En vista de ello, se suele trabajar con muestras, otro término que mirábamos en su momento. Una muestra es un subconjunto de la población, es una parte de la población. Permítanme un segundito. Espérame. Me cayó una llamada de mi hermano. Sabes de lo que tenía clase. Bien, les decía que muchas veces la población es muy grande, no se puede abarcar en su totalidad. Pues en vista de eso se toma una muestra. Una muestra, decíamos en su momento, que es un subconjunto de la población, una parte de la población. Y en esta es donde se hacen las observaciones. Esto que llamamos en su momento como mediciones, números que se encuentran. Y aquí hay algo. Se supone, bueno, se supone muy cierto, que esta muestra debe de ser representativa. Estas son algunas de las razones que tienen para trabajar con muestras. La primera de ellas, que quizás sea muy difícil contactar o tener el acceso a toda la población. Y en países como el nuestro, pues, y no solo en el nuestro, muchas veces el costo de estudiar de todos los elementos resulta ser muy alto. También se puede tener el hecho que las poblaciones sean infinitas. Y en muchos casos de la población infinita, es decir, población muy, muy grande, el costo se crece considerablemente y en algunas ocasiones se habla de poblaciones que son de naturaleza destructiva. La idea es esto, de poblaciones de naturaleza destructiva, son poblaciones que van cambiando día a día. Hay una frase, puede sonar media rara o media grosera tal vez en el sentido, pero la población, los habitantes de Honduras de ayer no es la misma cantidad de hoy. No es la misma cantidad de mañana. ¿Por qué? Porque nacen personas, mueren o fallecen personas. Entonces, de alguna u otra forma, la población está cambiando. Estas se suelen conocer como poblaciones de naturaleza destructiva. Y está comprobado, y básicamente en eso nos vamos a basar, que los resultados de la muestra resultan ser muy, muy adecuados. ¿Verdad? No sé si estamos de acuerdo o habrá alguna pregunta con esto. Estamos de acuerdo, licenciado. Términos en parejas que vamos a necesitar: parámetro. Parámetro es una medida de la población, aquello que estamos interesados en encontrar. El parámetro, repito, es una medida de la población. O sea, se supone que es lo que queremos averiguar. Como no se puede analizar muchas veces la población, ese parámetro, para encontrar ese parámetro, se toma una muestra. Lo que se encuentra en esa muestra, decíamos en su momento, lo recordamos, es lo que vamos a conocer como estadística. Y este término es el que vamos a utilizarlo para estimar. Menciono la palabra estimar y lo tengo acá con un color distintivo. Es uno de los métodos que vamos a ver para lo de las inferencias, ¿verdad? Para lo de las inferencias. Si el término lo encontramos en la población, perdón, va a ser un parámetro. Si el término lo encontramos en una muestra, va a ser un estadístico. Va a ser un estadístico. Es lo mismo encontrado en partes o en algo diferente. ¿El qué es el diferente? En el parámetro o en el estadístico. Permítanme, quiero ver si tengo un grafiquito acá. Ok, este grafiquito acá. Este no sé si lo recordarán, se los había mostrado al inicio y lo tomábamos como un ejemplo de un examen de sangre. No sé si recuerdan eso. Sí.
¿Sí? La idea es esto en un estudio estadístico. Se supone que se quiere determinar o encontrar algo de la población. Queremos encontrar algo de la población. Ese algo que queremos encontrar de la población se conoce como parámetro. Ese algo, repito, que se quiere encontrar de la población, del todo, del total, se conoce como parámetro. Decíamos en su momento, vamos a recordar eso que hemos mencionado también en su momento. Imaginémonos un examen de sangre. Supongamos que nos queremos realizar un examen de sangre. La sangre es la población, es donde vamos a tomar o querer encontrar un parámetro. Si mal no recuerdo, creo que el ejemplo que hemos utilizado acá era un examen de glucosa, azúcar en la sangre, ¿verdad? De esa población, bueno, aquí me equivoqué, de esa población queremos determinar algo. De los más comunes quizás que ya recomiendan realizarse a determinada edad, el examen de glucosa, triglicéridos, colesterol, ácido úrico, cosas por el estilo. Todos estos en la población, todo esto en la sangre, ¿verdad? Sucede algo, la sangre, que es la población, no se puede analizar en su totalidad. Como no se puede analizar toda la sangre, toda la población en su totalidad, se toma una muestra. Se toma una muestra. Pero aquí creo que me resulta este color mejor. Se toma una muestra. Lo que se encuentra en esa muestra es lo que vamos a conocer como estadístico. Bueno, se toma una muestra, es cuando vamos donde un laboratorio y nos pinchan para sacarnos la sangre. Entonces se toma una muestra, decíamos, y esta muestra es la que se analiza. En esta muestra es donde se encuentra el nivel del azúcar, el nivel de la sangre, el nivel de azúcar en la sangre. En esta muestra es donde se encuentra la glucosa. Ahí se encuentra la glucosa. Imaginémonos un número a 120 con las unidades, mililitros de no sé qué sobre litros. Se encuentra el nivel de glucosa aquí en la sangre. Este nivel de glucosa vendría a ser el análogo a un estadístico, porque se encontró, no sé si estamos de acuerdo, en una muestra. ¿De acuerdo con ello? Sí, okay. Se encontró en una muestra. Y este nivel de glucosa lo voy a mover. Vamos a tratar de sacar una inferencia, es conclusión, de la población. Entonces nos dicen generalmente así, el nivel de glucosa en la sangre. No dicen el nivel de glucosa en la muestra, sino que el nivel de glucosa en la sangre resultó ser 120. Pero este 120 no se encontró en la población, sino que se encontró en la muestra. ¿De acuerdo con ello? Se encontró en la muestra. Muchas veces, sobre todo cuando los niveles son, entre comillas, anormales, se vuelve a hacer y en algunas ocasiones suelen colocar en estos resultados clínicos ahí comprobados o algún comentario referente a eso, ¿verdad? Entonces, pero este nivel se encontró aquí en la muestra. Pues algo parecido vamos a hacer. Algo parecido es lo que se hace en un estudio estadístico. Hay algo que se quiere analizar. Ese algo que se quiere analizar es de la población. Se conoce como parámetro. Se conoce como parámetro. Al no poder analizar toda la población, vamos a tomar una muestra. A esto vamos a dedicarnos de manera inicial, al lado de las muestras. Con la muestra encontramos los estadísticos, que básicamente es lo que se ve en estadística descriptiva, aquello de tomar datos, recoger datos, una encuesta, generalmente se muestra, esos datos decíamos, los ordenábamos, era cuando hacíamos la distribución de frecuencia, los presentábamos, los gráficos, encontramos algunas medidas, básicamente de tendencia central o de dispersión, y de acuerdo a estas medidas vamos a tratar de sacar una conclusión. Del estadístico
número que se encuentra en la muestra, vamos a tratar de sacar una conclusión de la población. Esto es lo que vamos a estudiar, cómo sacar esa conclusión. No sé si habrá alguna pregunta hasta el momento, como mencionado. Bueno, si no lo hay, pues voy a retroceder un poquito, porque aquí nos van a aparecer, vamos a empezar a utilizar algunos términos. Recordemos, si el término lo encontramos en la población, lo vamos a conocer como parámetro. Muchas veces, como la población es muy grande, no podemos encontrar el parámetro. Entonces lo que se hace es tomar una muestra, en esa muestra encontramos el estadístico. Ok. De los términos, y sobre todo fórmulas que vamos a ver, nos van a aparecer estas letras, variables, como lo queramos llamar. Esos términos van a depender donde lo encontremos. Si lo encontramos en una muestra, decíamos, perdón, le vamos a llamar estadístico. Pero si el término lo encontramos en una población, lo vamos a conocer, disculpen, lo vamos a conocer como parámetro. Lo vamos a conocer como parámetro. Hay algunas fórmulas que vamos a considerar dependiendo dónde encontremos el término. Estas son las variables a utilizar. De manera inicial, los elementos, el parámetro generalmente, estas son las letras que nos van a aparecer. En algunos libros cambian algunos términos para utilizar siempre letras griegas, ¿no? Pero son muy pocos los libros que hacen eso, ¿verdad? Cuando hablamos de elementos, ¿cuántos elementos tiene la muestra? En el estadístico encontramos la muestra, lo vamos a representar con N minúscula. ¿Cuántos elementos tiene la población? Lo vamos a representar con N mayúscula. No sé si recordarán, en el primer examen, cuando hablábamos de media aritmética, hacíamos uso de este símbolo para la media. Pero cuando ya hablamos de probabilidad, utilizábamos este para la media. Porque se supone que la probabilidad es para toda la población. No lo mencionábamos en su momento porque no lo íbamos a necesitar de esa manera ahí. Igual con la desviación estándar o típica. Cuando mirábamos en el primer examen, utilizábamos la letra S, y cuando hablamos en probabilidad, esta letra de acá. Entonces vamos a tener que saber distinguir si la letra, el término, lo encontramos en una muestra, que le llamaríamos estadístico, o en una población, que le llamaríamos parámetro, ¿verdad? Lo tomé de un libro de estadística social, pero sí me gustó mucho el ejemplo. Pues habla de la estatura media. Es una de las medidas de tendencia central en centímetros de todos los alumnos de 9º grado en las escuelas de Honduras. Bueno, aunque aquí están pulgadas, pues me voy más en centímetros. Como habla de todos, no sé si estaríamos de acuerdo, esto sería un parámetro del total. Como es un parámetro, lo representaríamos de esta manera. Como es un parámetro, lo representaríamos de esta manera. No sé si estamos de acuerdo con ello. Es media. Pero como habla de todos, lo representaríamos, repito, con este símbolo, con esta variable. Ahora bien, perdón, si ya que nos dicen que la estatura media de la clase de cierta profesora en una escuela en particular es 152, no nos hablan de todos los alumnos de Honduras, sino de una parte. Entonces, en este caso, no hablaríamos de un estadístico, de un parámetro, sino que hablaríamos de un estadístico y lo representaríamos de esta manera. Es media, es promedio, pero resulta que un promedio es en una población y ese promedio, el otro que tenemos acá abajo, es en una muestra. No sé si lo logramos ver. Sí. Sí. Entonces, hay que saber distinguir, y ese va a ser el primer pero
por llamarle de alguna forma, que vamos a tener que distinguir si el término es de una muestra o es de una población. En el caso de ser una muestra, le llamaríamos estadístico, y estos de aquí son las letras, símbolos, lo que queramos llamar, para representarlos. Estos de aquí. Ahora, si el término lo encontramos en una población, lo llamaríamos parámetro, y estos serían los términos a utilizar acá. Imaginémonos algo así. El promedio de la universidad, el promedio estudiantil de la universidad. Si nos dicen si nos lo plantean de esa manera, lo que nos estarían dando sería un parámetro. ¿De acuerdo con ello? Si nos dicen el promedio de la universidad, el promedio estudiantil de la universidad, estaríamos hablando de esto, de un parámetro. ¿De acuerdo con ello? De acuerdo. Ahora, si nos dicen el promedio de los estudiantes de una clase de filosofía, por mencionar una clase, como no es toda la universidad, estaríamos hablando de un estadístico y lo representaríamos con esta letra. Pero hay que saber distinguir, repito, y ese va a ser el primer pero que vamos a tener cuando trabajemos con esta parte de estadística. Distinguir si el término es de un parámetro, de una población o de una muestra. Y el nombre que le daríamos a cada uno de los términos que se nos dé en ese caso. ¿Verdad? Bien, adelanto un poquitito. Mencionaba que nos vamos a dedicar de manera inicial a eso que vamos a conocer como muestreo. A esta parte de acá, muestreo estadístico. Que repito, básicamente es al cual nos vamos a referir el día de hoy. Pues existen varias técnicas de muestreo, ¿no? Las más comunes son las que vamos a mencionar, son 4 en particular, ¿no? Pero existen muchas. Y de acuerdo a alguna condición que se cumpla en dicho muestreo, recibe un nombre en particular. El primero de ellos, el que se conoce como muestreo aleatorio simple, suele aparecer generalmente en una forma abreviada, así como más, muestreo aleatorio simple. Básicamente es el muestreo por excelencia. Bueno, se supone que debería de ser el muestreo por excelencia, porque en este muestreo todo elemento de la población puede formar parte de la muestra. Todo elemento de la población, repito, puede formar parte de la muestra. Este es un ejemplo. Espero que sea ilustrativo. Nos habla de una empresa que tiene 845 empleados. La cantidad de empleados de una empresa, lo leo mejor en forma literal. La cantidad de empleados de una empresa es de 845. Esa es la totalidad de empleados. De aquí se va a seleccionar una muestra de 52. Se nos dice que para ello se le pide a cada empleado escribir su nombre en un papel y depositarlos en una caja, en una urna, un cuchumbo, como le queramos llamar. Después de mezclarlos, se efectúa la primera selección, se escoge el primer empleado. Obviamente sin mirarlo para que no haya ningún sesgo o algo medio anormal ahí. Y este procedimiento de mezclarlos e ir seleccionándolos se repite hasta obtener los 52 empleados. Se conoce como muestreo aleatorio simple, porque se supone que cualquier miembro de la población puede formar parte de esta muestra. ¿Verdad? Repito, cualquier miembro, perdón, de la población puede formar parte de esta muestra. Hay un segundo que vamos a referirnos. Se conoce como muestreo sistemático o sistémico. Eso depende del texto que se utilice. Aquí, pues igual, se supone que de manera inicial, que cualquier miembro puede formar parte de la población, pero al ir efectuando el muestreo, pues casi indirectamente se van eliminando algunos miembros, ¿verdad? En este muestreo se parte de una premisa. Los elementos de la población están ordenados. Los elementos están ordenados bajo algún criterio. Puede ser por orden alfabético,
puede ser por número de identidad, número de empleado, pero hay un orden implícito entre estos, ¿verdad? En este caso, cuando ya están ordenados los miembros de la población, se escoge el primero, cualquiera de la población, y bajo el criterio de algo que se conoce como saltos o distancias, se van escogiendo los demás. Ok, permítanme ilustrarlo de la siguiente manera. De la siguiente manera. Imaginémonos esta cantidad de empleados que teníamos acá, 845. Entonces, si ordenan alfabéticamente, mencionábamos, puede ser alfabéticamente o número de identidad o número de empleado. De alguna forma se ordenan. Okay. Voy a tapar la parte de arriba para hacer un pequeño grafiquito e ilustrar esto de acá. Eran 845 y se van a escoger 52. Entonces, la idea es como que los ordenáramos más o menos así. Permítanme que los ordenemos más o menos así. Los 845, que puede ser por orden alfabético, ya sea nombre, apellido o un número, el número de empleado, número de entidad, que son los casos que habíamos mencionado. Y se escoge, de todos estos se escoge el primero. De todos estos se escoge el primero. Ok. Por los números que tengo abajo voy a mencionar esto. Están ordenados, escogemos el primero. Imaginémonos que este que escogimos está en la posición 15, está ordenado, está en la posición 15. Y decíamos, permítanme, voy a hacer algo. Necesito la definición para que la tengan idea acá. Ok, aquí. Se escoge el primero. Al azar, cualquiera de ellos. Imaginémonos que fue el de la posición 15. Entonces, hasta el momento tenemos un elemento. Y los restantes se van escogiendo por algo que se conoce como saltos o distancia. Bueno, en el ejemplo que tengo acá abajo, lo voy seleccionando los siguientes de 3 en 13. Entonces, si el primero fue el de la posición 15, el siguiente sería el de la posición 28, de manera tal que entre 15 y 28 hay cierta distancia común. Y escogemos entonces ya el segundo elemento. No sé si estamos de acuerdo con ello. Sí. La distancia, en algunas ocasiones se conoce como salto, nos da cada cuánto vamos a ir escogiendo los demás elementos. Para el tercero, aquí iría como por acá. Permítame hacer un pequeño dibujito de nuevo. Como por acá. Más o menos como por acá. Sería el elemento, si consideramos el salto como 13, el siguiente sería 28 y 13 nos da 41. Entonces cogeríamos para la muestra el empleado que se encuentra en la posición 41. No sé si estamos de acuerdo con ello. ¿Sí? Sí. Licenciado, ¿podría Dígame. explicar la primera parte de por qué 15? No, o sea, escoge cualquiera, por eso colocaba acá. O sea, el primer empleado se escoge al azar cualquiera de ellos, pues, como por ejemplo, lo tenía acá, el de la posición 15, pudo haber sido el de la posición 20, el de la posición 28, uno escoge el primero. Dependiendo de ese primero que escoge, los demás van a estar condicionados. Entonces, mencionaba acá, escogemos uno al azar, el de la posición 15 como ejemplo, y los restantes los vamos a ir escogiendo de 3 en 13. Entonces, el primero, supongamos que fue el de la posición 15. Entonces, el segundo ya va a estar condicionado a cuál escogimos primero. El tercero va a estar condicionado a cuáles escogimos antes, y así sucesivamente. No sé si lo logra ver. Sí, entiendo. ¿Y el número de la condición que elegimos después? También Uno lo puede ser pone. cualquiera.
Cualquiera. Uno lo pone, así como, correcto, así como uno pone aquí el de la posición, este salto o distancia, uno lo escoge, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con esto? Con este tipo de muestreo, que de alguna u otra, de una u otra forma va eliminando miembros que ya no pueden estar en la muestra, para el caso. Okay. Imaginémonos que el primero fue el de la posición 15. Si el primero fue el de la posición 15, los que estén aquí no van a poder formar parte de la muestra, porque si lo vamos haciendo de salto en salto, estos ya casi están descartados. No sé si lo logran ver. Sí. Sí, Igual estos de aquí. Estos están casi descartados. ¿De acuerdo con ello? Sí. Sí. Por excelencia, entre estos dos, se supone que el ideal sería el aleatorio simple, ¿verdad? Hay dos tipos de muestreo adicionales que vamos a considerar. Uno de ellos que se le conoce como muestreo estratificado. Okay. Leo y hago algún énfasis en algunos términos. Este tipo de muestreo se conoce algo. Para hacer uso de este muestreo se conoce algo. Se sabe cómo está dividida la población. Hay algo que se conoce. Ese algo que se conoce es cómo está dividida la población. Y se suele decir que la población está dividida en estratos. Esto de estratos básicamente son categorías, tamaños diferentes. Son tamaños diferentes. Quizás el término asociado más con estratos, o que quizás hemos escuchado más, es esto de estratos sociales. O sea, cómo está dividida la sociedad según la parte económica. Los ricos, clase media, la clase pobre, los muy pobres, paupérrimos y cosas por el estilo. La idea es que toda la población está dividida bajo algún criterio y de acuerdo a ese criterio se le llama a cada división en estratos. Por lo general son de diferente tamaño. Y como menciono, quizás el término de estrato, donde quizás lo hemos utilizado o lo hemos escuchado en alguna ocasión, es en esto de estratos sociales. En esto de los estratos sociales. Okay. Ilustro acá con un ejemplo cómo sería lo de la muestra. Cómo sería lo de la muestra. Y aquí voy a tapar algunos términos aquí. Ok, voy a tapar este. Y voy a tapar este de acá. Okay. Si me acompañan en lectura, con lo que ha quedado, pues se nos dice que en una comunidad hay 13,655 habitantes y se va a tomar una muestra de 120. Este sería el tamaño de la población. Este es el tamaño de la población. Y de esa población se va a tomar una muestra de 120. De aquellas letras que mencionábamos antes que vamos a utilizar, este sería el N mayúscula y este sería el N minúscula. A medida vayamos avanzando, quizás se nos va a ir quedando un poco en memoria las letras a utilizar. Pues ahora bien, esta es la población. Esta es la población. Era esto. En una población, tenemos una población de 13,655 habitantes. Pues esta población está dividida en estratos, nada más que el estrato no es la parte económica, sino que está dividido en dos grupos, en dos partes, que serían en este caso las mujeres y los hombres. Bueno, he tratado de conseguir que me queden números que coincidan a la perfección. De los 13,655 personas, 8,193 son mujeres y 5,462 son hombres. Pues de esta población, que son 13,655, vamos a tomar una muestra. La muestra sea de 120 personas. Bueno, mencionábamos recién que una de las ideas que se persigue es que la muestra sea representativa. Que la muestra sea representativa.
Para darnos una idea de una muestra representativa, se lo planteo así. ¿Ustedes consideran que sería justo o correcto, si utilizamos el término, que si acá hay esta cantidad de mujeres y esta cantidad de hombres, los 120 personas que se escojan acá sean hombres? ¿Les parecería correcto eso? No, porque no estaría dividida en No estratos. estaría dividido, ¿verdad? Es más, si nos fijamos bien, acá hay más mujeres, hay más cantidad de mujeres, es mayor la cantidad de mujeres que la cantidad de hombres. Sería medio ilógico, más que ilógico, escoger solamente hombres. Pues hay algo, vimos en su momento, que podíamos encontrar, que eran lo de los porcentajes, ¿no? Que eran lo de los porcentajes. El porcentaje, no sé si lo recordarán, dividíamos la cantidad de elementos de lo que teníamos, lo que llamábamos en su momento la parte, entre el total y lo multiplicábamos por 100. Lo multiplicábamos por 100. Entonces, aquí se tiene que el 60% de las mujeres son, de las personas, perdón, son mujeres. Repito, el 60% de las personas son mujeres y el 40% son hombres, ¿verdad? Aquí, si hubiésemos considerado para la muestra 120 hombres, nada que ver con el porcentaje que se tiene aquí. En este muestreo estratificado se busca de la mejor forma posible que el mismo porcentaje que se tiene en la población, como está dividida la población, tenga también la muestra. ¿Verdad? Tenga también la muestra. No sé si estamos de acuerdo con ello. ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, Entonces, ¿qué sería lo correcto? Que si el 60% de la población son mujeres, que el 60% de los hombres, de la muestra, perdón, también sean mujeres. Y de manera similar, si el 40% de la población son hombres, lo ideal, lo correcto sería que el 40% de la muestra también sean hombres. En este caso, esas cantidades. Para 120, digamos el 60%, era multiplicar 120 por 60 entre 100. No sé si recuerdan esa parte de cómo hallar porcentajes de una población o de una parte. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, lo ideal sería entonces que de los 120 que tendría la muestra, 72 sean mujeres, 48 sean hombres. De forma tal, voy a borrar los sombreados, permítanme, que el mismo porcentaje que se tiene en la población, esa división que tiene en la población, también se tenga en la muestra. Se supone que sería lo ideal, algo que muy pocas veces sucede, ¿verdad? Hay otro tipo de muestreo que vamos a referirnos, que se conoce como muestreos por conglomerados. Y aquí hay algo también que se conoce. De alguna u otra forma se sabe que la población está dividida. La población está dividida, pero esta división recibe otro nombre. Y vamos a enfocarnos en este tipo de división. Se conoce en grupos o bien por conglomerados. En la parte de arriba, la población está dividida. Esa división se le conoce por estratos. Acá la población está dividida y esa división se le conoce por conglomerado. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente, el tipo de división que se tiene. En estratos, las divisiones son pocas. En conglomerados, las divisiones son bastantes, ¿no? Generalmente, cuando ya pasa de 4 o 5, la división se suele decir que está por conglomerado, ¿no? Repito, en estratificado, la división es poca, en tanto en conglomerado la división es bastante. Ahora, ¿qué se hace en muestreo por conglomerados? Pues se escoge al azar varios grupos, o sea, no todos los grupos, sino algunos de estos grupos. Y en esos grupos se encuentra
la muestra. Repito, se escogen algunos grupos y en esos grupos se encuentra la muestra. Este dibujo me lo encontré en internet cuando estaba viendo la presentación y justo pues hay algo que está dividido en 12 partes. Cortés, el departamento de Cortés tiene 12 municipios. Asocié el dibujo para ilustrarlo con un ejemplo, ¿no? Bueno, decíamos, Cortés tiene 12 municipios. Se quiere realizar un estudio sobre un producto dental. Para ello, se seleccionan 4 municipios de Cortés. En esos 4 municipios se realiza la muestra. Es decir, muestreo por conglomerado está dividido en muchos grupos. La muestra no se toma en todos los grupos, sino en una parte de esos grupos. Entonces, de manera inicial, se encuentran o se escoge en qué grupo se va a realizar, la muestra. A diferencia en el estratificado, la división es poca, la población está dividida en estratos, dividido entre pocos términos, y entre cada uno de ellos se trata de obtener o de mantener el porcentaje. No sé si vemos la diferencia que existe entre los 4 métodos que hemos mencionado. Sí. Bueno, me ubico en el caso acá de Honduras. Me ubico en el caso de Honduras. Ok. Estos son los 4 métodos que vamos a mencionar, los más aplicables. El muestreo aleatorio simple, cualquier miembro de la población, cualquier elemento de la población puede formar parte de la muestra. En el sistemático o sistémico, pues se escoge uno primero y después se van haciendo de determinada distancia los segundos, ¿verdad? En el estratificado se sabe que la población está dividida en estratos. La división es entre pocas cantidades. Se trata de buscar o de mantener los porcentajes para la población y esas cantidades. Y en conglomerados, pues hay una división en grupos, bastantes. Entonces se toman algunos de esos grupos y en esos grupos se selecciona la muestra, ¿verdad? Hipotéticamente, un ejemplo, ¿cómo es un muestreo en Honduras? Ok. Hay un número mágico para lo que debería ser un muestreo. ¿Cómo debería de ser un muestreo? El número es 1024. Este es 10 a la 2, perdón, 2 a la 10. Es un número mágico ahí. Como son 10 dígitos, se escogen 10 personas que podrían estar o no en la muestra, ¿no? Entonces hay un número mágico de cuántas cantidades podemos obtener ahí de muestras. 10 a la 10. Okay. Si este es un muestreo que se va a realizar en Honduras, ese es el número que se considera un número ideal independientemente de la población, es el más utilizado. Esto se tiene que dividir entre toda la población. Vámonos al caso de Honduras. Bueno, Honduras, lo sabemos todos, está dividido en 18 departamentos. En 18 departamentos. Entonces, lo ideal sería que estos 1024 se distribuyeran entre los 18 departamentos. Y entre esas 18 departamentos, de acuerdo a algún criterio, se distribuyan estos elementos o esta cantidad para seleccionar cuántos miembros de la población formarían parte de la muestra aquí. Eso casi nunca sucede. Le quito el caso. Nunca sucede. Hay departamentos acá que literalmente solo existen para cuestiones políticas, ¿no? Tipo el más común, gracias a Dios, y otros por acá, el Pira, Intibucá, existen nada más para cuestiones políticas. Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Entonces, como no se pueden escoger los 18 departamentos, se seleccionan algunos de esos departamentos. Ese es un criterio. El otro es más extremista. El otro es más extremista. Por ciudades. Por ciudades. Mucha de la población está en ciudades.
Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, Ceiba y Choluteca. Son las 5 ciudades que tienen más población. Entonces se suele dividir o encontrar la población generalmente entre esas 5 ciudades. Y estos 1024 se dividen entre esas 5 ciudades. Entre esas 5 ciudades, algunas lo va a tener Tegucigalpa, otras lo tendrá San Pedro Sula, otro lo tendrá El Progreso, otro lo tendrá la Ceiba y Choluteca, que son generalmente las que más se suelen considerar, ¿verdad? Ok. Hipotéticamente me quedo acá, que en Tegucigalpa hayan 450. O sea, de esos 1024, 450 son de Tegucigalpa. Hasta el momento se ha utilizado algo por conglomerados, ¿verdad? De estos 1024, una parte en Tegucigalpa decíamos, otra en San Pedro Sula, otra en El Progreso. Bueno, aquí sería el P más bien. El Progreso, no sé por qué puse el Progreso, y así sucesivamente. ¿Verdad? Ahora, de estos 450 que hipotéticamente irían en Tegucigalpa, hay que ver qué porcentaje de la población de Tegucigalpa son hombres y cuáles son mujeres. Imaginémonos algo así. 320 son mujeres y tendrían que ser, no, 250, 280. 280 son mujeres y 220 son hombres. Entonces, lo ideal sería que si de estos 450 se van a seleccionar en Tegucigalpa y se sabe porcentajes, pues de acuerdo a ese porcentaje, una parte tendría que ser de mujeres, otra parte de hombres. Aquí ya estamos utilizando este estratificado. Hay una mezcla de los dos métodos. No sé si lo logramos ver. ¿Sí? ¿De acuerdo con lo mencionado? Y en el primero sería muestreo estratificado. El primero sería por conglomerados. Por conglomerados. Y aquí ya cuando he colocado que si hipotéticamente a Tegucigalpa le tocara 450 y sabemos qué porcentaje hay de hombres y qué de mujeres, pues sacamos el estratificado. Tantas de estos 450, tantos deberían de ser mujeres y tantos deberían de ser hombres. Pero también acá, si nos enfocamos solo en Tegucigalpa, ¿en qué colonias vamos a ir a hacer las muestras? O sea, no solo como suelen hacer algunos programas de televisión, voy a hacer una muestra y ponen una pregunta ahí y le llaman una encuesta. Eso no es encuesta. Eso no es una muestra. O sea, hay un término que se utiliza mucho en estadística que se conoce como sesgo. Es una opinión inclinada hacia algún lado. Hay muchas consideraciones a tomar en cuenta para efectuar lo de las muestras. Okay, voy a la página de atrás. Algunas de estas muestras deberían de mantener la idea de que cualquier elemento de la población puede formar parte de la muestra, pero generalmente eso muy pocas veces, repito, ocurre. No sé si habrá alguna pregunta. Bueno, de todos estos nos va a interesar uno, que es el caso que vamos a considerar. El muestreo aleatorio simple, que se supone, este de acá, es el ideal. Cualquier miembro de la población puede formar parte de la muestra. En cambio, con nosotros, ya sea con este o con este de acá, hay elementos que de alguna u otra manera, antes de hacer la encuesta para lo de la muestra se elimina, ¿verdad? Bien. No sé si habrá alguna pregunta. Bien, si no lo hay, jóvenes, nos quedamos por acá, nos quedamos por aquí. Retomamos esto mañana y ya con
mañana pues ya empezamos a calcular algunos números que nos van a interesar más adelante, ¿verdad? Si no hay preguntas, pues yo los espero mañana, pues con la misma sugerencia de siempre, cuídense, ¿verdad? Les comentaba al inicio, los exámenes no los he tocado. Lo único que hice fue sacar un examen para hacer la pauta. ¿No? Pero en la misma mochila que llevé el sábado, el viernes, ahí están. Sí me pondré quizás mañana a revisarlos y sí, con el compromiso del jueves, si llegan a la universidad jueves o viernes, en forma presencial se los presentaría y a más tardar el jueves subo a la plataforma las notas, ¿verdad? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, pues, bueno, pasen feliz tarde. Cuídense. Gracias, licenciado, igual. Buenas tardes.